A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Al doctor José Eliseo Bernablé Villasante. Él es el director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud. Qué gusto saludarlo, doctor José Eliseo Bernablé. Muy amable por atender esta comunicación. Buenas tardes, José Hernández. Qué gusto saludarte a ti y a toda la cadena de comunicación a nivel nacional. Realmente a nosotros un gusto, como Ministerio de Salud, poder comunicarnos con ustedes e informarles sobre la situación del dengue en este momento. Y qué mejor justamente de informarle a la población, a la opinión pública, cómo se está trabajando, cuál es el despliegue que tiene el Ministerio de Salud respecto al dengue, ¿no? Vayamos por un tema central, ¿no? Siempre es bueno recordarle a la población las medidas de prevención, las medidas que tienen que adoptar, considerando que hace unos días se ha declarado la emergencia en más de 20 regiones, ¿no? Sabemos que el Ministerio de Salud está desplegando esfuerzos con brigadas, coordinando con direcciones regionales, y siempre es bueno recordarle qué medidas se tienen que adoptar en la comunidad, en el hogar. Sí, le agradezco por la pregunta. Cuando hablamos del dengue, debemos de ser claros en lo siguiente. El dengue se transmite por la presencia de un zancudo llamado Aedes aegypti. Este zancudo vive junto a donde están las personas, los seres humanos. Se dice que su radio de vivencia no pasa más allá de 200 metros hasta 400 metros a la redonda, en sitios cálidos, tropicales, y su medio para hacer la reproducción viene a ser el líquido claro, estancado, estacionado, donde tranquilamente en el momento de la reproducción el mosquito hembra viene y coloca los huevos. En ese entender, con un tiempo aproximadamente de unos 10 días, nuevamente sale un zancudo adulto y va y por un tema de alimentación busca a los seres humanos para poder picar, sobre todo en el caso de las hembras. Y lamentablemente si hizo contacto por un tema de alimentación con un ser humano que tenía dengue, pues transmite en el momento que succiona a esta persona enferma y podríamos decir con el aguijón contaminado va y inserta a otro ser humano, pero ya llevando el virus prácticamente como parte de este aguijón nuevamente pica y así se va transmitiendo. Entonces, teniendo claro esta situación, es que en el tema del dengue, lo más importante, es cierto, debemos de hacer un seguimiento, búsqueda de los casos, debemos de reconocer cuáles son los signos de alarma, pero también es muy importante saber que nosotros debemos de cortar esa cadena de transmisión que viene a ser el que transmite, que en este caso es el zancudo. ¿De qué manera podríamos hacerlo? Como expliqué, debemos evitar los sitios, por ejemplo, donde colocamos la agua, por ejemplo, un recipiente de agua, una jarra, a veces en el cementerio colocamos flores, por un tema de falta de sistema de agua potable, cogemos en baldes, tenemos los depósitos estos grandes y con las tapas abiertas, y en una zona donde existe el vector, pues es un sitio prácticamente fácil, realmente es su paraíso, podríamos decir, para el parásito. Allí llega, coloca los huevos e inclusive por más que desocupe el agua, queda pegado como si tuviese goma en la pared interna del balde, del lavatorio. Inclusive se dice que está casi hasta un año en ahí impregnado. Llenamos nuevamente con agua, nuevamente sube la temperatura, sigue con su proceso evolutivo y sale un nuevo zancudo. Ese es prácticamente el ciclo, entonces por esa razón es que nosotros a nivel nacional estamos indicando a todas las personas de que evitemos la presencia de agua guardada y sobre todo sin tapa, por ejemplo en nuestros domicilios o en algún otro sitio cerca a donde nosotros vivimos. Puede ser también una piscina, puede ser un estanque, como decía, por ejemplo en el caso de los cementerios.
evitando este sitio donde se va a reproducir, va a empezar a disminuir los índices de este mosquito y puede llegar un momento inclusive a desaparecer. El Ministerio de Salud lo que está realizando es una campaña muy fuerte a nivel nacional. ¿Para qué? Para poder controlar. Y se ha visto que en muchos sitios a nivel nacional, ahora también en Lima, de las 25 regiones que existen, en 20 regiones se ha visto que existe y ya está presente el mosquito. Y como rápidamente nosotros nos trasladamos en avión o por cualquier medio, una persona que está mal en Iquitos a las 2 horas, 3 horas está en Lima o en alguna otra ciudad, y si tiene el virus ya dentro del organismo y como está el mosquito, prácticamente va a empezar a contaminar a los otros pobladores, a la familia. Por esa razón es importante que personas que vienen de otros sitios debemos de ser muy cuidadosos y cuidar sobre todo en su sintomatología. Realmente, para que no tengamos dengue debemos de controlar al zancudo y no debemos de permitir que se reproduzca dándole líquidos o recipientes con agua para que se coloque los huevos y continúe con su ciclo vital. Creo que ese es uno de los mensajes bien claros para toda la población. Ahora, nos gustaría conocer, doctor Bernabé, cuál es la prevalencia, cuáles son los casos que se están presentando en las regiones que son más afectadas, ¿no? ¿Cuáles son las cifras que se manejan hasta el momento en relación a la afectación en las distintas regiones del país? Al día 18, al día de hoy, de acuerdo a los reportes que nosotros tenemos 87.290 casos. Hablamos de casos porque son personas que han llegado con una sintomatología y se les ha hecho la prueba y ya diagnosticado. De los 87.000, aproximadamente 43.000 han salido positivos y la diferencia todavía está en fase de investigación y de seguimiento, pero nosotros no podemos esperar un resultado de laboratorio y ya debemos de intervenir. Lo que sí nos preocupa es la cantidad de fallecidos que tenemos a la fecha. Nosotros ya totalmente diagnosticados tenemos 77 personas fallecidas con diagnóstico de dengue y persiste todavía 19 personas que han fallecido que aparentemente tenían dengue, pero está en proceso de investigación. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor cantidad de dengue? A la fecha, en primer lugar está Piura, con más de 23.000 casos, seguido de Ica, Loreto, Ucayali, Lambayeque, La Libertad, San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, la zona del Bray, Huánuco y Lima. Y así vienen otras regiones. ¿Cuál es la región que tiene mayor cantidad de fallecidos? Lamentablemente, Ica. Ica tiene 24 fallecidos reportados, pero de estos 24, aproximadamente 17 están confirmados y 8 están en proceso de investigación. Pero como comento, nosotros estamos considerando ya, ¿por qué? Porque no podemos parar a que se confirme para recién intervenir. Luego de Ica, tenemos Lambayeque con 16 casos, Piura con 15 casos, San Martín con 8 casos, La Libertad con 6 casos, Loreto tiene un solo fallecido a pesar de la cantidad de vector que tiene o de los mosquitos. Junín tiene 6 casos, Cusco tiene 2 fallecidos, Huánuco tiene 1 fallecido, Amazonas 2 fallecidos, Madre de Dios 1 fallecido, y en Ayacucho tenemos 1 fallecido. Ese sería a este momento la cantidad de registros que nosotros tenemos. Ahora, doctor Bernabé, hace unos días la ministra Rosa Gutiérrez indicaba que el Ministerio de Salud iba a desplegar a un número de profesionales en distintos lugares del país, sobre todo en aquellas zonas que están más afectadas por los casos de dengue. ¿Cómo se está coordinando dentro de esa labor de despliegue de personal a distintos puntos del país con las direcciones regionales de salud y sobre todo con las redes descentralizadas en cada una de las provincias, donde muchas veces es importante activar el primer nivel de atención?
Claro, gracias. El Ministerio de Salud, bueno, para empezar, todos los años está de manera permanente realizando una serie de acciones de control de vector en aquellas localidades y regiones que desde hace varios años tiene la presencia de dengue. Pero el presente año, dado que ha existido un incremento y sabemos que con la presencia de lluvias se iba a incrementar más, es así que en el mes de febrero ha inyectado 16 millones a 13 regiones para que se pueda atender a pacientes. Dentro de este recurso se ha implementado las unidades de vigilancia clínica en las diferentes regiones. ¿Para qué? Para que ahí se tenga que atender de manera exclusiva a los casos de dengue. Un paciente con dengue no debería de morir. No es como el COVID, no es como el VIH, SIDA, no es como otras enfermedades. Aquí, conociendo la sintomatología, pues de inmediato puede ir a un establecimiento de salud y fácilmente puede empezar con el tratamiento. Por supuesto, siempre debemos de tener cuidado de algunas complicaciones o algunas enfermedades adicionales que pudiésemos tener. Aparte de ello, debo de manifestar, se está capacitando a nivel nacional nuevamente, por ejemplo, reforzando los conocimientos a más de 1.000 médicos, más de 900 enfermeras para que sepan atender y tratar de manera adecuada. Igualmente, se ha tomado más de 102.000 muestras a nivel nacional en cuanto a lo que es el dengue. Es importante recalcar por qué. Porque los años anteriores a nivel nacional, sobre todo el año 2017, cuando tuvimos también un brote epidémico de dengue, se realizaron menos de 70.000 pruebas durante todo el año. Pero en este momento, muy preocupado, el Ministerio ha tratado de hacer mayor búsqueda, es por eso que tenemos buena cantidad de análisis a nivel de todo el Perú. Aparte de ello, hace menos de una semana, nuevamente se ha solicitado un incremento de presupuesto que es de casi 35 millones, el cual va a favorecer a 19 regiones y la provincia constitucional del Callao. Por esta situación es de que se va a implementar a nivel nacional mayor número de estas unidades de vigilancia clínica y así como unos centros de unidades febriles o sitios donde vamos a hacer la captación de los casos que nos ayuden a lograr y solucionar y bueno, pues que no lleguemos a tener casos complicados o que fallezcan. Y aparte, también se está realizando el tema de la implementación de laboratorios moleculares. Como es un virus, el dengue, el tipo de análisis es altamente especializado, inclusive los insumos son costosos, pero a pesar de ello ya se ha implementado en cada una de las regiones un laboratorio molecular. Luego, a la fecha se tiene un buen número de control a nivel de, por ejemplo, las casas controladas y tenemos el dato. A nivel nacional, más de 6 millones de personas ya han sido protegidas a través de un control larvario. Control larvario se llama así cuando el personal de salud, el personal capacitado ingresa y vigila, ¿está o no está el mosquito en su domicilio? Estamos vigilando y en caso que exista y sea positivo, se explica a la familia que deba de lavar los recipientes que contienen agua con escobilla, todo el borde interno, para eliminar esos huevecillos que están pegados, lo que ya comenté. Y luego, en caso que sea necesario y exista una alta concentración en casos específicos, se debe de realizar lo que se denomina la fumigación. Y asimismo, el recojo de inservibles a la fecha está reportado más de 1.400 toneladas a nivel nacional. Y bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, también hay el stock suficiente a nivel nacional en cuanto a lo que es el tratamiento. Es así que los pacientes, nadie puede decir, ni pacientes del Ministerio de Salud,
o asegurados o de las fuerzas policiales que esté faltando el tratamiento. No, existe en stock adecuado a nivel nacional. Si me permite, ¿Cómo quisiera no? hablar sobre el tema, uno de los grandes problemas también que está haciendo que la población complique su salud, es que cuando se sienten, cuando tienen un malestar, están acudiendo de manera directa a las farmacias y se están automedicando. Los señores químicos farmacéuticos son profesionales de muy alta calidad, pues, han sido muy bien capacitados, pero existen también otros centros comerciales que expiden y ante la desesperación de la población de no querer ir a un establecimiento, pide las recomendaciones y ahí comete el error de automedicarse. Con la automedicación no solamente vamos a esconder la sintomatología que nosotros vigilamos cuando es un dengue sin signos graves, sino definitivamente también podemos generar un efecto secundario en nuestro organismo que posteriormente cuando tengamos molestias mayores y si vayamos al hospital pues y estemos con una complicación muy fuerte. ¿Y cuál es la recomendación en aquellas localidades donde a veces se tiene que acudir a la primera farmacia o al primer tópico que se encuentra? ¿Qué recomendación en estos casos, si más o menos se tienen alguna sintomatología? ¿Qué es lo que se aconseja en estos casos, doctor? Bueno, casi imposible a nivel nacional que se pueda pensar que una zona no haya una posta o un Ya, centro de salud del ya, Ministerio de Salud o de Salud. Pero de todas maneras es importante indicar si es que existe una situación de alejamiento, verificar dónde uno adquiere el medicamento. ya. Recordemos que el Ministerio de Salud, dentro de lo que son sus funciones, el control y vigilancia de los medicamentos, ha evidenciado que en muchos establecimientos, inclusive supuestamente boticas o farmacias de sitios alejados, de sitios un poco lejos de la capital de la provincia, de la región, pues venden medicamentos y se ha visto que no son tales Así medicamentos, es. son hasta estructuras con yeso u otro material y que lamentablemente engaña a la población, supuestamente que es un medicamento, es un negocio, es una alta corrupción. Por esa razón es que nosotros definitivamente pedimos y solicitamos a toda la población que tenga que ir al establecimiento de salud. Yo creo que no hay una justificación, porque prácticamente todos tenemos el seguro o acceso al seguro integral de salud, o también hay personas que están con salud o algún tipo de Así es. seguro. Y el tomar directamente un medicamento implica mucho riesgo. Personalmente yo no daría ningún tipo de recomendación que compren en un sitio que no es garantizado y sobre todo con una receta médica, porque la automedicación de los más de 77 fallecidos confirmados, más del 50% cuando analizamos el por qué ha fallecido, cómo ha fallecido, más del 50% son personas que en algún momento por un tema de decisión personal pues han comprado un medicamento que no es tal Claro. o de cierta manera han enmascarado un cuadro y su organismo se fue debilitando cada vez más. Les suplicamos a todos que apenas tengan la sintomatología del dengue. ¿Cuál es? Lo primero es la fiebre y por supuesto que viva en un lugar donde existan casos positivos de dengue o que existe el vector, o sea, prácticamente casi en todo el Perú. Si tenemos una fiebre persistente, además con un malestar general, dolor a nivel de las articulaciones, de los músculos, un dolor detrás de los ojos, eh, eh, y bueno, inclusive el apetito esté disminuido, nosotros ya podemos sospechar en dengue. Por esa razón debemos de ir. Claro. Si por A o B no podemos ir, hay otros signos que sí ya nos implican un mayor riesgo o de complicación. Por ejemplo, personas que han estado con fiebre y más o menos al cuarto, quinto día, Así es. empieza a bajar la fiebre y empieza a tener dolores abdominales,
náuseas persistentes que no puede aguantar, alteraciones digestivas, capaz inclusive cambios de color de la piel, bueno, un malestar general mayor, pues eso ya nos está indicando que la persona ya está complicada de dengue. Si eso le asociamos y no hemos ido a ningún establecimiento y se mantiene todavía en el domicilio, pero ya la persona ya no puede ni alimentarse, ya prácticamente está totalmente desorientada, entonces hasta ya podemos pensar que el dengue está ya con signos de gravedad. Es importante que toda nuestra población entienda y reconozca, apenas tenga fiebre, más dolor muscular, dolor detrás de los ojos, presencia de algunas manchas en la piel, pues de inmediato debe ir al establecimiento de salud. Muy bien, doctor José Eliseo Bernabé Villasante, director ejecutivo de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis del Ministerio de Salud. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable de su parte, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.